Buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando un poco de inversiones e impuestos. ¿Cómo impactan nuestras inversiones los impuestos? Vamos a estar hablando con Santiago Pergolesi, criptocontador, un amigo de la casa. Vamos a esperar que se sume un poco más de gente y lo vamos a invitar. La idea es hacer un repaso de todo el esquema impositivo argentino y cómo afecta en las inversiones nuestras y cómo podemos optimizar nuestra cartera de inversiones con una buena estrategia de planificación fiscal o tax planning, como se dice. Hola Santi, ¿Cómo andás? ¿todo bien por acá? Bueno, me alegro. ¿Preparado para hablar un poquitito de impuestos e inversiones? Preparado, preparado. Ya afilando acá el mate para no quedarme sin garganta. Está muy bien, sí, sí. Un tema que ya en la semana muchos nos fueron haciendo preguntas, que nos fueron dejando muchas dudas. Como siempre digo, en el país de las restricciones y de la estructura cada vez más compleja de impuestos, tenemos que intentar sobrevivir. Por eso es bueno buscar siempre asesoramiento con algún profesional que esté en tema, como que nos pueda guiar tanto en la parte de inversiones como en la parte impositiva. Totalmente fundamental para no solo pagar menos, sino para no pagar de más también, porque muchas veces los errores también te llevan a terminar pagando un impuesto que quizás no hubiese tenido en cuenta eh, si obviamente te encargas una estrategia fiscal que sea acorde a tu operatoria y que, bueno, que te beneficie, lógicamente. Sí, como todo, planificado es más fácil antes saber qué impuestos juegan, vamos a hablar un poco de ganancias y bienes personales, y cómo nos afectaría en nuestra cartera, entendiendo que son impuestos anuales, que bienes personales es una foto al 31 de diciembre, y que ganancias se paga una vez al año, pero es por las ganancias acumuladas en el año, cuando hoy hay un montón de activos que están exentos y otros que sí pagan. Así que si querés, si te parece, yo te voy haciendo un par de preguntas, voy sacando algunos temas y vamos contando qué paga y qué no paga con las últimas modificaciones. Dale, dale, perfecto. Por ejemplo, cajas de ahorro, el dinero que uno tiene en el banco, caja de ahorro y cuenta corriente. ¿Cómo afectan ganancias y bienes personales? Caja de ahorro en pesos está exento, lógicamente que en dólares no, y las cuentas corrientes, tanto ya sean en dólares y, digamos, y en pesos, y bueno, obviamente en el exterior, están grabadas tanto por ganancias como por bienes personales. Y la tenencia en dólares o pesos en la cuenta del broker para La bienes tenencia en personales. pesos no tiene, digamos, no paga bienes personales, pero la tenencia en dólares sí. Así que eso es algo que tienen que tener en cuenta. Lógicamente que ahí vas a estar vos para ayudarlos a que coloquen ese tipo ese capital, digamos, que se remanente a fin de año como para justamente no pagar el impuesto. Y cuando hablamos de no pagar no es porque querramos que hagan algún delito, sino justamente lo que hablamos hace un rato de que justamente se vean beneficiados y obviamente puedan aprovechar estos beneficios, digamos, estos sistemas que se elaboraron como para justamente ese fin. Recordemos que bienes personales es una foto al 31 de diciembre. Si yo el 28 de diciembre transfería a la caja de ahorro los dólares, ahí no pagaría bienes personales. Si yo los tengo afuera del banco, pago bienes personales. Exactamente. Igualmente en algún momento se trató una ley, una medida que hablaba de que justamente tiene que haber un determinado plazo, supongamos 6 meses, para que justamente se pueda evitar el impuesto. En caso contrario, si uno vende en esa fecha y no mantiene la colocación, por ejemplo, en un plazo fijo en pesos o una caja de ahorro que está exenta, ese beneficio quedaba anulado. Quedó en veremos. Hay un montón de otras medidas hay cuestiones más urgentes que tratar, pero es algo que está en tratativa, que en algún momento se puede llegar a dar o no. Sí, a veces parece hasta ilógico, ¿no? Que dejen esa puerta abierta o esa zona gris donde uno puede interpretar la ley de formas diferentes. Y eso dice que es al 31 de diciembre, y como vos decís, ese proyecto que te lo mantenía
hasta la fecha de liquidación de bienes personales del otro año, o sea, esos 6 meses, para que puedas declararlo como exento y no puedas hacer estas maniobras. Pero hoy por ahora sigue siendo una foto al 31 de diciembre. Plazos fijos, ¿cómo juegan? Plazo fijo corre la misma suerte que digamos, el plazo fijo en pesos está exento de ganancias y de bienes personales, pero el plazo fijo en dólares no, está grabado, está alcanzado por el impuesto. Okay. Eso antes, recordamos, el famoso impuesto cedular que puso Massa en su momento, grababa en principio a los plazos fijos. Después fueron sacando cosas, hoy ya no paga casi nada el impuesto cedular, pero los plazos fijos ya no pagan en pesos, como decías vos. Vamos a Impuesto, hablar un exactamente. poquito de acciones. Acciones y CDRs, acciones locales y CDRs. ¿Cómo juegan ganancias y bienes personales? En el caso de las acciones locales y los CDR, ambos están alcanzados por lo que sería los bienes personales, perdón, en el caso de acciones locales no están alcanzados por bienes personales, quiero decir, pero sí están alcanzados los rendimientos. En el caso digamos, los CDRs, digamos, la persona, lo único que está agravado es bienes personales, pero en modo como responsable sustituto, es decir, el broker es el que digamos, retiene y digamos, ingresa el pago también por los dividendos que van hasta el 15%, dependiendo si es acciones locales o extranjeras, o en el caso de CDRs, hay un beneficio especial que se las trata como si fuese una acción local. Como son en pesos, se lo trata de esa forma. Ok. Hablabas de las acciones locales que están exentas para bienes personales. En el caso de los ADR, que serían las acciones en el exterior, también están exentas para bienes personales. Los ADRs están exentos para bienes personales, pero sí lo que tributan es, digamos, digamos, está grabado por ganancias, por Claro, el la compra-venta rendimiento, sí. no Ahí por, hay, por eso, no por la enajenación, sino por el rendimiento. exacto. Y lo mismo si uno obtiene la acción del exterior, paga ganancias por la compra-venta y con el CDR no. Exactamente, exactamente. Digamos, la trampa inclusive con la acción del exterior, que se paga el rendimiento, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, si compras una acción en Estados Unidos, como acá. En ambos sobre el dividendo se paga el doble tributo, porque no hay un beneficio, digamos, o no hay perdón, más que un beneficio, un pacto bilateral entre ambos países, por ende, digamos, se produce ese doble impuesto, que, bueno, es bastante injusto, pero bueno, obviamente no hay una obligación de pagarlo en forma directa, sino que la persona, digamos, mejor dicho, el broker, actúa como responsable del sustituto y lo ingresa a cuenta de la persona digamos, el comprador. En el caso de los CDRs, cuando te pagan el dividendo ya te le retienen el impuesto. Sería así. Exactamente, así es. Entonces, resumiendo, supongamos que uno tiene una cuenta en InView y opera directamente activos del exterior, acciones de Microsoft, Google. La diferencia, la ganancia, la diferencia de compra-venta de operar en InView paga ganancias. Y la diferencia de compra-venta de operar vía CDRs, esos mismos activos, no paga ganancias. Exactamente. Para que lo tengan en cuenta, pues muchas veces nos preguntan, la ley argentina trata de beneficiar que se opere desde Argentina para que no salga la plata afuera para operarlo vía las acciones de afuera. El beneficio de los CDRs es ese, de que no pagan ganancias. En volúmenes pequeños no hay un impacto impositivo grande, pero cuando uno ya tiene una cartera grande es para tenerlo en cuenta. Así es. Pasemos a títulos públicos, bonos del Ujú. Estado y después pasemos a bonos corporativos, cómo vienen Bueno, para los, ganancias y bienes personales. los bonos del Estado, los títulos públicos, son activos digamos, no tributan ni bienes personales ni, digamos, ganancias, tanto en la enajenación como los dividendos. Obviamente que el cupón está alcanzado con el impuesto cedular en el caso que sean con cláusula de ajuste. En caso que no tengan cláusula de ajuste, no. Es Por ejemplo, un algo que bono SER estaría alcanzado. un bono ser estaría alcanzado, exactamente, porque tiene la cláusula de ajuste, que por Ok. ahí es para tenerlo en cuenta ante la elección de cada uno, por una pequeña diferencia puede llegar a ser, digamos, eh, decisiva a la hora digamos, de calcular las ganancias. Sí, más que hoy un bono SER está pagando casi un 100% de interés. Eh, Tiene una TIR de casi 95-100%. Sobre Tiene eso una se tirada. pagaría impuesto. Ujú.
siempre si pasan el mínimo no imponible. O sea, si uno no tiene otra actividad, otra fuente de ingresos, hay un mínimo no imponible sobre el cual no paga impuestos. Si uno está en relación de dependencia, se suman como a los ingresos del resto de las categorías de impuestos. Exactamente, un buen punto. Lo que sería ganancia se tiene en cuenta un mínimo no imponible de 252.000 pesos anuales, que es con lo que AFIP entiende que una persona vive, digamos, durante todo el año. Bueno, obviamente hay un 20.000 pesos por criterio mes. quizá un poco, claro, hay un criterio un poco distorsionado, pero bueno, en definitiva ese es el monto y para bienes personales son 6 millones de pesos, digamos, que van a tener que exceder para recién ahí pagar el impuesto. O sea, en este ejemplo, si yo tengo bonos SER que me rindieron en el año de intereses más de 250.000 pesos, yo tendría que tributar ganancias por el excedente. Por sobre la diferencia, por el excedente, exactamente. Ok, bueno. Bonos públicos, el Estado da tantos beneficios, pero igual nadie los quiere. No. Nadie los quiere, nadie Pa- los agarra. Pasemos ahora a bonos corporativos, la famosa SON, que hoy es la Bien, inversión del la momento. famosa. Ujú. ¿Cómo Las ON, bueno, impacta la diferencia de compra-venta, los dividendos y la tenencia para bienes personales? la compra-venta, la diferencia de compra-venta, hay que hacer una distinción de si las obligaciones negociables cotizan en CNB, cotizan en bolsa o no. En el caso de que coticen en bolsa, no está grabada la enajenación. Sí va a estar grabado, lógicamente, el dividendo, o sea, el cupón que se paga. Bueno, en bienes personales hubo una modificación importante en 2019 y ya pasó a estar exento, pero digamos los que sean las obligaciones del exterior y bueno, los que no estén bajo la órbita de la CNB sí pagan, digamos, también el impuesto, normalmente, tanto por la enajenación como por digamos, para bienes personales, teniendo en cuenta el cierre de año. Ok, uno igualmente podría estar comprado en una ON todo el año, generar intereses, cupones en dólares, tener resguardo en dólares y antes de fin de año pasarse a algún activo exento o liquidarlo contra dólares, mandarlo a la caja de ahorro y no paga bienes personales. Sí, por ahí liquidarlo contra dólares y mandarlo a la caja de ahorro depende, porque acordate que digamos, la caja de ahorro en dólares sí tributa bienes personales, pero lo que se puede hacer por ahí es liquidarlo contra pesos, por eso se produce ese pequeño spread y esa pequeña baja importante casi todos los fines de año en todos los mercados por una cuestión digamos, de impositiva. Mucha gente se desprende de los activos que tiene en dólares por una cuestión de que, bueno, no quiere estar posicionada y tener que tributar. Si está medio al límite, digamos, en cuanto al mínimo no imponible, obviamente que va a buscar desprenderse. Hay otras alternativas, por ahí las obligaciones negociables en dólares es preferible si son, digamos, dentro del marco de CNB, digamos, estar digamos, comprado, dependiendo, digamos, alguno que otro caso, pero bueno, obviamente las obligaciones digamos, fuera del CNB y del extranjero no son convenientes a los fines impositivos, digamos. Habrá que analizar después al aspecto financiero, pero al fin impositivo no. Ok. Bueno, si quieren ir haciendo alguna pregunta, vayan mandándola, que ahora hacemos una pausa y vamos leyendo las preguntas. Pasemos ahora a fondos comunes de inversión, que por ahí es lo primero que cuando uno empieza a invertir, utiliza los fondos comunes de inversión como una herramienta de administración pasiva, delegándole las decisiones al administrador del fondo. Y hay muchos inversores que recién arrancan que están invertidos en fondos comunes de inversión, tanto en pesos como en dólares. ¿Cómo tributarían? Los fondos comunes de inversión, bueno, también hubo una modificación grande, hasta 2018 se pagaba el impuesto cedular, que era del 5 al 15, dependiendo si era, digamos, del extranjero o de locales. Eso se pasaron a estar exento con la reforma que hubo, pero, digamos, también está exenta inclusive la enajenación. Lo que sí, digamos, queda alcanzado por la alícuota del 15% es justamente la colocación de oferta pública. No, digamos, no obstante, digamos, los rendimientos también se mantienen en la exención. En impuesto a los bienes personales, bueno, lógicamente se encuentra grabado al valor de cotización al cierre en cada periodo. Eso en cuanto a los que cotizan en CNB. Los que no cotizan en el CNB o los del exterior, en todo caso, sí, están alcanzados, digamos, en el impuesto cedular, digamos, el impuesto a las ganancias y en bienes personales y a su vez también por los rendimientos que se obtengan. Ok, en el caso de un ETF,
que lo tienen en el exterior, sería exactamente igual que un fondo común de inversión en el exterior. Pagaría todo, pagaría ganancias y pagaría bienes personales. Exacto. Ahora hay una distinción. Si ese ETF, digamos, se lo adquiere vía CDR, ahí lógicamente que los rendimientos van a estar, digamos, alcanzados, pero no la enajenación. Digamos, entonces, por ahí puede llegar a ser beneficioso adquirirlo vía CDR y no digamos, el instrumento directo. Claro, eso es un buen punto porque hasta hace unos meses no había ETFs. La única forma de invertir en un ETF es como un fondo común de inversión del exterior, que por ejemplo te replica el Nasdaq, el S&P, el Dow Jones, o los fondos de Ujú. Cathie Woods, ARK, hace unos meses que se pueden operar vía CDRs y acá entender el beneficio impositivo, ¿no? Porque uno con pesos compra algo en dólares y no paga impuestos por esa ganancia que de la otra forma tendría que estar pagando ganancias por la compraventa y bienes personales también, bueno, bienes personales paga el CDR, pero De no tratar de se pagar, ahorra de pero pagar bueno, ganancias. la verdad de pagar ganancias, exactamente. Es Bueno, más que interesante la alternativa, sobre todo, bueno, por una cuestión de también el doble resguardo, digamos, tener, digamos, el respaldo de, bueno, obviamente nuestra moneda no es respaldo, pero estar cubierto y ante la necesidad de liquidez rápida es una buena alternativa, sobre todo impositivamente, digamos. cauciones bursátiles, opciones, muchos que operan con opciones, futuros, call puts, que tienen ganancias altas. Buena pregunta. Lo que es, todo lo que es opciones sí tributa, bueno, lógicamente, dependiendo si es del exterior o es local, va a tributar el impuesto cedular. Obviamente el 5% para lo que sea local, el 15% para lo que es extranjero, independientemente del mercado en el que se opere, sea Forex, sea, digamos, commodities, sea criptomoneda, digamos, cualquiera de los futuros tributa, o debería tributar, digamos, por una cuestión de que, bueno, es un activo que está dentro de la órbita, digamos, del impuesto cedular. Bueno, pasemos ahora a, supongamos que yo tengo una wallet o una cuenta o en Bit y tengo Ujú. Bitcoin. ¿Pago bienes personales? ¿No pago bienes personales? ¿Cómo Bueno, entran las buena, criptomonedas? buena, buena pregunta, es algo que se modificó. Y en realidad lo que salió hace poco es un dictamen, digamos, no es una resolución, es una intención de AFIP digamos, de grabar. Vamos a aclarar algo a la gente porque por ahí hay bastante confusión al respecto. Una cosa es una norma en la cual se fija, digamos, cuál es el procedimiento, y otra cosa es digamos, un dictamen elaborado por alguien, digamos, de AFIP, digamos, alguna persona que está involucrada dentro de la organización, que plantea que, bueno, los activos financieros son, en realidad, un activo, es justamente un activo financiero y no un activo intangible. Entonces, pierde la categoría, digamos, digamos, de no gravable en bienes personales, o de exento, mejor dicho, y pasa a ser un activo financiero que tributa como todo el resto. Entonces, por ende, si superás los 6 millones de pesos digamos, tanto, no solamente en Bitcoin, en la sumatoria de tu patrimonio, vas a tributar el impuesto. En caso de no superarlo, no. Pero en principio no hay una normativa que lo diga en forma clara. Es simplemente una circular, una cuestión que salió a alguien que se le preguntó en algún momento, digamos, dentro de AFIP, que bueno, que dio su opinión. Habrá que ver, llegado el momento, dependiendo lógicamente del volumen y el costo que tenga el impuesto, si se puede pelear o no, porque en definitiva no hay algo concreto que uno diga, bueno, esta normativa se tiene que seguir de esta forma o no. Así que en ese sentido sigue habiendo un gris, pero ya se empieza a ver un poco la intención de AFIP de cuál va a ser la modalidad a utilizar. Y te hago una malla que estamos con este tema, que justo ayer fue el día de Merge en Ethereum. Muchos Ujú. minaban, tenían rigs de criptomonedas. Esa ganancia, si ellos la quieren declarar en blanco, entra como ganancia de tercera categoría, como una explotación unipersonal. ¿Cómo impactaría? En ese caso, a ver, no hay una materialización, no hay una realización de esa ganancia, salvo que
obviamente la retiren, la especifiquen o la dolaricen, dependiendo, digamos, la intercambien en algún P2P o, digamos, con algún tercero. En ese caso, ahí sí estaría, digamos, la ganancia materializada. Pero si no, se entiende que es una inversión, es digamos, un capital, el cual debería tributar bienes personales según el criterio que es lo que hablábamos recién. Pero, digamos, no la ganancia en sí, hasta tanto la materialice. Lo que sea criptomonedas, al ser un activo en especie, no tributa por ganancias en sí. Y ahora te la complico un poquito más. Si yo tengo, te habíamos dicho, tenía Bitcoin en Buenbit o en Ripio, Sí. que son exchange locales. Si yo lo Ujú. tengo en Binance, que es del exterior, ¿se considera como un bien del exterior para bienes personales o está en discusión? ¿Qué hay ahí? Porque no hay mucha legislación sobre el tema. No hay mucha legislación y AFIP lo que planteó es que las criptomonedas, independientemente de donde estén, son un activo del exterior. Porque entiende que no están en la Argentina. Si bien no están en ningún país, están en una blockchain, en un ecosistema, digamos, ellos plantean que no son un activo del país, entonces por ende tienen que tributar como si fuese un activo del exterior. Claro, con la alícuota Por eso doble. por la alícuota doble, la alícuota del 15% en impuesto celular y el doble digamos, en bienes personales. Ahora bien, de corresponder, te corresponde, lógicamente, declarar digamos, en bienes personales, independientemente que AFIP tenga esa información o no, porque, digamos, impositivamente la ley es lo que te plantea. Ahora, después está la decisión de cada uno de optar por hacerlo o no. Muchos optan por lo segundo, por una cuestión de que al no tener AFIP esa información, hasta ahora toman esa decisión. Ahora no es lo que corresponde, pero bueno, es lo que se está viendo. Y bueno, ahí engancho un poco con algo que hemos comentado y que anduvo dando vuelta todo este último tiempo, estos últimos días, que es que Estados Unidos y Argentina, bueno, están, digamos, tratando un tipo justamente de trato bilateral de compartir información, lógicamente, que si bien se ha firmado hace un tiempo atrás, creo que 2016, nunca se ha ejecutado y la obligación de Estados Unidos para con Argentina siempre fue ante un requerimiento, no de información, digamos, constante, eh, y ni siquiera es recíproco. Inclusive, digamos, Estados Unidos también, ¿no?, tiene esa obligación de informar, pero Argentina tiene la obligación de informar todo. Entonces, no es, digamos, muy igualitario el trato, y de por sí, digamos, es un poco complejo, pero, eh, a ver, muchas de las plataformas que hoy por hoy el fisco las intima para que brinden la información, lo hacen. PayPal es una, bueno, Binance hace poco, anteayer salió una noticia que tuvo que devolver criptomonedas producto de una estafa que bueno, obviamente se vieron implicados actores locales. Entonces, bueno, independientemente de que no esté radicada en el país y no informe en forma eh, constante, tuvo que cumplir y bueno, la llevó a la justicia, lógicamente, pero hoy por hoy, digamos, no hay un cruce de información directo, solamente por requerimiento. Claro, hoy en la nube de información, todos los bancos de todos los países del mundo informan a la nube, menos Estados Unidos. Estados Unidos recibe información, pero no te da. O sea, FIP Pero, sabe los saldos en los bancos de todos los países, menos de Estados Unidos. Esto es lo que Massa fue a negociar y para pedir que le liberen esa información para que ellos puedan, no sé. Que acá justo una de las preguntas, Juan pregunta, si Estados Unidos da info de las cuentas radicadas allí, ¿hay alguna estrategia impositiva para protegernos? Yo entiendo bueno, que si Estados Unidos, si el gobierno va a buscar esto, detrás de eso va a venir un blanqueo de capitales, entiendo yo. yo calculo que sí, en algún momento, a ver, obviamente si el gobierno va a buscar es porque entiende que hay un gran caudal de dinero, digamos, de argentinos afuera que no está pagando ningún tipo de impuesto y que obviamente en detrimento del fisco, el fisco va a buscar en algún momento recuperar ese capital y obviamente poder cobrar. Ahora, como vos decís, no puede ser algo, digamos, que sea, digamos, súper estricto y rápido. Va a ser algo parcial, digamos, mediante algún blanqueo, justamente para, en cierta forma, facilitar el trabajo del fisco, porque lógicamente la cantidad de cuentas debe ser muy grande para que justamente se vaya a negociar eso.
amén de la necesidad actual digamos, de capital de divisas que tiene el Tesoro argentino, lógicamente que hay una deficiencia en ese control, que bueno, por ende van a necesitar digamos, interponer medidas eh, más sólidas a la hora digamos, de buscar información para, bueno, justamente poder recaudar. Sí, Pero creo que va a siempre ser algo paulatino. un blanqueo tiene dos efectos inmediatos. Uno, que ingresan dólares al país. Y dos, de que recaudan porque te cobran una tasa por ese blanqueo, lo cual siempre ustedes ven cada vez que cambia un gobierno, lo primero que hacen es traer un blanqueo porque tiene un efecto importantísimo para las reservas, porque ingresan dólares al país y a su vez porque recaudan, porque además la tasa de los blanqueos la última vez fue el 10%, lo cual son tasas altas. Acá Leo pregunta, ¿sucedería lo mismo con las LLC en Wyoming o en Delaware? Y, Yo lo que y leí va más o que menos de la mano. sí, yo leí que el proyecto es para los titulares de cuentas bancarias y en principio no informarían los beneficiarios finales de las sociedades. Ahí no sé cómo juegan las LLC, eh, tampoco informarían titulares de inmuebles, solamente de cuentas bancarias, ni siquiera de cuentas de inversión, que ahí te entraría un titular que tiene, no sé, una cuenta en Ameritrade o en Interactive Brokers. En principio no lo informarían. Pero bueno, está todo, son rumores. Son rumores y es imposible saber, digamos, cómo van a actuar, pero en principio no deberían informar directamente las LLC de esos dos estados, pero bueno, justamente esa es la característica principal. Sí, ahí estamos muertos y ya las CDC empiezan a informar. Pero bueno, yo en principio No hay entiendo problema. que sería más un anuncio mediático que Estados Unidos no te va a dar. Justamente es el único país en el mundo que recibe información y no da. No le va a dar a Argentina toda la información servida. Puede ser que le den de algunas cuentas bancarias y lo utilice el gobierno como un mecanismo para asustar y tratar de recaudar y que ingrese plata vía blanqueo. ¿Te parece? Vamos con Exactamente. algunas preguntitas que estuvieron haciendo. Te voy Dale. leyendo. Bueno, acá leo, si yo vendo todos mis instrumentos financieros en pesos, ¿tengo igual que declarar aun cuando estén exentos? Ya entramos los mínimos no imponibles, ¿no? Declarar, tenés que declarar, aún que, digamos, si están exentos, en definitiva no sería un problema, porque justamente no vas a pagar ningún impuesto. La declaración sería informativa y no, digamos, no paga, en definitiva, porque lo único que vas a hacer es informar todos los activos que tenés, que de hecho, AFIP esa información la tiene. Si operás con brokers de acá, locales, todos los brokers son agentes de información, todos los brokers informan. AFIP, si vos entras a nuestra parte, te fijás, podés verlo tranquilamente a esa información. Y bueno, lo mismo, AFIP también lo puede ver, lógicamente. Es buena esa aclaración porque a veces la gente se cree que cuando lo que uno opera, los instrumentos que tiene, si yo lo vendo antes del 31 de diciembre no se entera nadie, pero ya se enteró el banco cuando entraron los pesos al banco, cuando lo mandaste al broker y cuando compraste un título que quedó en custodia en la caja de valores, con lo cual está toda la información, ya está blanqueado. Uno tiene que, cuando va a invertir, ya planificar de antemano y lo ideal es hablar con tu asesor financiero y con tu contador para planificar impositivamente qué impacto va a tener y tratar de reducirlo. Siempre tratamos de eso, hacer hincapié en buscar asesoramiento para que generalmente viene los problemas ex post, ¿no? A vos te vienen gente que te dicen, che, me cayó una intimación porque no presenté Sí, las declaraciones juradas, se acuerdan tarde. sí, o cuando llega un requerimiento, digamos, directamente que los obliga, y obviamente se asustan y dicen, bueno, ¿qué hago? Y a ver, ¿y esto puedo no declararlo? Y no, la verdad que no podés no declararlo porque al fin sabe. Entonces, en definitiva, la forma es, bueno, justamente asesorarse como para planificar la estrategia con tiempo. Muchas veces me dicen, bueno, mira, igual tengo un montón de activos diferentes y bueno, no todos pagan. Sí, no todos pagan, pero si superas el mínimo, vas a terminar abonando igual y la gente a veces lo que busca es no pagar nada y cree que por no presentarla no va a pagar y no va a pasar nada. No, pasa y no Y te sale solo, más no solo caro. eso. Sale más caro, vas a pagar intereses, vas a pagar intereses resarcitorios, punitorios. Posiblemente si te lo ejecuta un abogado en un paso siguiente, también vas a pagar los honorarios del abogado. Entonces, en definitiva, nunca dejen de presentar y de pagar los impuestos, porque obviamente en algún momento u otro se lo van a reclamar. Además, es bueno que entiendan que existe lo que es un perfil de riesgo fiscal. Si uno tiene inconsistencias y a su vez no presenta declaraciones juradas, tiene inspecciones, el perfil de riesgo fiscal es más elevado
y es muy probable que no tengas una inspección, tengas 5, porque ya quedaste marcado y vas a estar en la mira, y todos tus movimientos futuros seguramente tengas inspecciones, tanto a nivel nacional con AFIP, como a nivel provincial con cada fisco provincial. Por ejemplo, en ARBA y Y en AGIP tienen también el perfil de riesgo que donde hiciste una inconsistencia con los bancos, las tarjetas o lo que tiene AFIP, te van a caer y te van a tener en la mira varios años. Con lo cual es preferible esto hacerlo antes, consultar con el contador antes. lo mismo, bueno, el perfil crediticio te afecta al momento de justamente ir a buscar un crédito al banco. Si bien son distintos perfiles, porque son elaborados por distintos organismos, son bastante similares y obviamente te van a terminar afectando de una forma u otra, y por ende, bueno, no vas a tener la misma categorización y la misma posibilidad de acceder a un préstamo si tenés un perfil impositivo negativo. Acá te hago otra pregunta más. Bernardo, ¿cómo queda el esquema de compra de títulos en dólares para las personas con subsidios? Acá justo entra lo que salió ayer, ¿no? De los subsidios de la luz, gas y agua, que no podrían liquidar títulos contra dólares. Todo un problema. Vos lo podés explicar mucho mejor. eh, la imposibilidad de operar, digamos, entre el mar de restricciones que hay en el dólar MEP ya es a veces hasta imposible. Hay un montón de memes dando vueltas justamente porque es una cantidad de requisitos monstruosa y a veces es hasta difícil seguirla. A mí, por ejemplo, lo leí hace un ratito, no lo había visto ayer. Y por ahí obviamente que la persona que quiere, a ver, mucha gente le ha pasado de comprar en el broker y darse cuenta que había gastado el año anterior muchísimo con la tarjeta de crédito en un viaje en el exterior o lo que fuere, y por ende no tiene el cupo, por ende hasta que devuelva ese cupo, no puede retirar esos dólares, los tiene congelados en la cuenta del broker. Claro. Ni siquiera lo puedes vender contra peso, ni siquiera retirarlo. Ya ha pasado un montón de veces y por ahí, lógicamente que se produce obviamente un problema, quizás si es todo tu capital o gran parte de tu capital, es una molestia que a veces es difícil de prever, porque digamos, la cantidad de normativa es monstruosa. Sí, como vos dijiste, en el país de las restricciones cada día nos despertamos con algo nuevo. Se preveía que iba a haber restricción con el dólar ahorro, pero no con el dólar MEP. Hoy en día no pueden comprar dólar MEP y hay una lista interminable de no pueden sí, pero principalmente son ahora. Cuando digo no pueden comprar, la restricción, esto para hacer un ejemplo porque está bueno contarlo, la restricción es que no pueden liquidar contra dólares activos financieros. Es decir, yo puedo comprar un CDR en pesos y lo puedo vender en pesos, puedo cobrar los dividendos, lo que no puedo es comprar el CDR en pesos y venderlo contra dólares. Pero yo lo Exacto. puedo operar en pesos. Ahora, vamos a las ON. Yo las puedo comprar en pesos, voy a cobrar los cupones de interés y voy a cobrar los pagos de amortización. Lo que no voy a poder es liquidarlo contra dólar. Las ON tienen especies en dólares y en pesos. La última letra, si es D, es en dólares y si es O, es en pesos. No voy a poder venderla contra dólares si tengo el subsidio. Pero ¿qué conviene? Dar de baja el subsidio, porque hoy en día, justamente hoy hablaba de esto, ¿no? Históricamente, si uno mira, cada vez que suben las tasas de los plazos fijos muy altas y a su vez ponen restricciones al dólar, automáticamente en el corto plazo viene una devaluación del dólar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la forma más fácil de decir, bueno, che, te congelo los pesos mientras yo devalúo, para que la gente no vaya al dólar? Te pongo atractivas las tasas de interés, haceme plazos fijos, dejás la plata ahí enganchada 30 días, ni hablar si haces un NUBA que te queda 90. Y por el otro lado te pongo restricciones para que no puedas liquidar contra dólares, como está pasando. Entonces, yo ya le puse un piso, un techo al dólar MEP y ahora puedo subir, achicar la brecha desde el piso. Entonces ahora puedo devaluar el oficial que quedó en 140, que es una mentira. Entonces es muy probable que todas estas medidas tienen un plan que seguramente, inclusive hasta ahora cuando venga el Mundial y toda la fiebre del Mundial, no nos demos cuenta y Mm. empiecen a devaluar el oficial a un ritmo mucho más alto o lo hagan de golpe como convendría, ¿no? Para que no Ujú. se traslade a precios tan rápido. Entonces, lo que estamos viviendo es una situación de aumento de tasas de interés de los plazos fijos para tratar de captar los pesos que no se vayan al dólar, restricciones al dólar y que el gobierno pueda devaluar y que no se vaya ni a pesos ni que la gente vaya corriendo a comprar más dólares. Es difícil, pero
es una forma que tienen para achicar la brecha. Un poco de lo que veníamos hablando de las restricciones, ¿no? Me fui de tema. Podés liquidar, no podrías liquidar la UEN contra dólares si tenés los subsidios. ¿Qué conviene? Dar de baja los subsidios y las podés liquidar porque es muy probable que el dólar empiece a subir. Ya hoy subió, hoy el cable ya quedó arriba de 300. Las restricciones son esas. Por ejemplo, si yo quiero mantener los subsidios, yo puedo comprar con pesos una ON que vence ahora en noviembre. Por ejemplo, la de Cresud de noviembre ya anunció que paga 100% de capital. O Tecpetrol de diciembre. Con lo cual yo me aseguro que voy a cobrar todo en dólares y mantengo esa restricción, si es que quiero mantener el subsidio. Después hay Ujú. un montón de limitaciones que hay. Si yo accedo al MULC, tampoco puedo. O sea, si soy importador, si soy director de una sociedad que acceda al MULC, tampoco puedo. Si estoy todavía pagando un ATP o un préstamo subsidiado, si estoy con algún Procrear, no puedo. Bueno, hay un Préstamo montón, ¿no? hipotecario también, sí. Hipotecarios. Ujú. En lo posible, la recomendación es, si no entran en ninguna de esas restricciones, dar de baja el subsidio, seguir dolarizándose, mantener carteras dolarizadas. Eh, el peso se está prendiendo fuego a un ritmo de inflación. Ayer veíamos la inflación, la anualizada, estamos ya en un 90%, pero si uno toma el promedio móvil de los últimos 3 meses, que es más real, porque si uno toma la anualizada de los últimos 12 meses, lo que pasó hace 12 meses ya fue hace, en Argentina es muchísimo No, 12 meses. no. Uno tiene que tomar el promedio móvil de los 3 meses, y si tomamos la tasa de inflación de los 3 meses y la anualizamos, estamos en el 114 ya de inflación. Entonces, está complicada la Interés compuesto. situación. La magia del interés compuesto. Bueno, me estoy yendo de tema. Vamos con las preguntas porque hay más. Si tengo un subsidio, ¿puedo comprar CDR? Si vivo en una casa con subsidio, ¿puedo? Bueno, justo lo que explicamos recién. Ujú. ¿Qué opinión tienen de la inversión en bienes raíces como refugio y frente a la depreciación en dólares? No tocamos un tema de justamente bienes raíces, impuesto a cedular en inmuebles. Si querés contar un poco, pues hay gente que no sabe, se cree que compra y vende una propiedad y no paga impuestos. Sí, lo del ITI por ahí es justamente un tema que estaría bueno desarrollarlo, digamos, eh, por una alícuota del 15% está alcanzado desde el 1 de enero de 2018, si me no recuerdo, digamos, perdón, la venta hasta el 31 de diciembre de 2017 estaba alcanzada por el ITI. Ahora se graba con el 15% la venta de un inmueble, lo cual es un montón, lógicamente, y bueno, obviamente eh, es por ahí una inversión a tenerla en cuenta y mirarla de reojo en ese sentido, porque lógicamente que no es un costo bajo, sobre todo en los volúmenes que se manejan y bueno, obviamente, pagar un 15% de un par de CDRs no es lo mismo que pagar un 15% de un inmueble cotizado en dólares, así que es algo que por ahí, no sé en tu caso, pero no lo recomiendo si es, a ver, el inversor retail, el inversor que invierte en, no sé, en Estados Unidos en inmuebles, lo tiene que tener en cuenta también a esto, independientemente de la información o no que haya en el cruce, porque bueno, obviamente si AFIP en algún momento lo detecta, bueno, puede ser bastante costoso. Sí, eso es bueno que quede la aclaración. Yo siempre trato de hacer hincapié en el tema liquidez, ¿no? También de hacer una inversión inmobiliaria tiene un problema de liquidez muy grande. Y a su vez uno tiene que planificar impositivamente, como hablaba acá Santi, entender que si yo compré ese inmueble después del 1 de enero del 2018, el día que lo venda, yo voy a pagar el 15% de la diferencia del valor de compraventa. Y vivimos en un país con una inflación altísima y vos vas a pagar un 15% de no una ganancia, de la inflación. Entonces, Mm. tener en cuenta también eso, tiene un impacto impositivo altísimo. Uno cree que el inmueble es un resguardo de valor, además de los problemas de iliquidez y ahora de caída de precios, vas a tener un problema del impuesto cedular altísimo, porque vas a pagar un 15% de la diferencia de compraventa y seguramente te toquen revalúos en el medio que te va a subir el valor fiscal, y lo cual sí o sí vas a tener que escriturar un valor más alto y vas a estar comiéndote un 15% de esa supuesta inversión. Eh, Me van a matar los amantes de los inmuebles, ¿no? Pero yo creo que es De la la peor risa, inversión del momento es comprar un inmueble. sí. Justamente, comparemos un poquito, ¿no? Recién hablábamos de obligaciones negociables, no paga impuesto a las ganancias y rinden entre un 8, 10, 12% anual en dólares libre de impuestos. Un inmueble
el día que lo vendas vas a pagar ya el 15, es un montón. Además de que el inmueble te paga bienes personales, el alquiler te paga ganancias, si es un alquiler comercial pagás el 21% de IVA. Impositivamente, si comparamos, es una locura. Ahí está, acá estamos los amantes del dinero. Abogado inversor. La semana que viene tenemos un vivo con Ezequiel Fernández, abogado inversor, que vamos a hablar justamente de todo el tema de fraudes y un poco de lo que es buscar la seguridad en temas de inversiones y todas las estafas que están dando vuelta, cómo detectarlas. Amigo de los dos acá. Muy buen vivo, entonces, para agendarlo. Justo preguntaban si el inmueble para casa habitación, única vivienda, supongo que la pregunta viene de si está alcanzado o no. No, la respuesta es justamente no, no está alcanzado el inmueble para casa habitación. Es únicamente los inmuebles a modo de inversión. Exacto. Y acá preguntaban si se actualizaba el monto. ¿Cuánto está ahora el tope de casa habitación? Era arriba de 18 millones, ¿no? Era un valor alto. El tope de casa habitación, sí, 18 millones. Con Se lo estaba cual, hablando de actualizarlo a 30, no he mm. escuchado que se haya llevado a cabo. Bueno, justo acá también preguntaban eso, los topes de bienes personales y ganancias para este año y si se piensa actualizar para el 2022. Preguntaba acá Leo. 6 millones Se de bienes debería, personales. se debería actualizar, se actualizó este año, el año pasado, mejor dicho, pero obviamente también ya va quedando desactualizado como todos los años. Hay momentos en que el fisco intenta recaudar un poco más y lo pisa y lo deja en el mismo precio, 1, 2, 3, 4 años, dependiendo, digamos, la intención que tenga de recaudación. Pero bueno, lógicamente al ritmo inflacionario que hay, digamos, y ya previendo un año eleccionario, yo calculo que debería de aumentar. Acá Agustín pregunta, ¿cuándo la FIP se entera ante un pequeño inversor que no declaró? ¿Ante una denuncia a la FIP? No, ante una inconsistencia, como nombrabas vos, digamos, de consumos elevados, de consumos mayores a las ganancias declaradas, eh, gasto con tarjeta de crédito, lógicamente, obviamente si cobras con tarjeta de crédito y no facturás, también lo mismo, o sea, todo lo que sea dentro del sistema bancario y que esté, digamos, obviamente bajo la órbita de agentes de información, como lo son los bancos, los brokers y demás, que evites o que no declares, mejor dicho, AFIP lo sabe y por ende, lógicamente que va a actuar. Hoy AFIP es el Big Data número uno de Argentina. Hay que entender Sí, eso. Toda la información la tiene AFIP. Ahora, si la usa, cómo la usa, es otro tema. No quiero entrar en esos detalles. Pero hoy por la todo duda no. está y lo tiene AFIP. Y como decía Santi, pueden entrar a AFIP a nuestra parte y van a ver toda la info. Y aprovecho y te pregunto, vos que por ahí estás más en el tema de inspecciones, intimaciones y que te caen, como hablábamos al principio, todo esto hay que hablarlo con el contador antes, no cuando te llegó la intimación de AFIP. Gracias a Dios por ahora no, gracias a Dios, toco madera. No, no estamos tan... Pero, ¿cuáles son, que justo que preguntaban de esas inconsistencias, cuáles son las típicas que siempre, o los imprevistos de la gente que no se da cuenta y no le da importancia a algo y después siempre te caen por eso? Como para que cuentes vos cuáles son las inspecciones típicas o los ajustes típicos que le caen a la gente, o últimamente lo que más vienen intimando. Y sumado a lo que hablaba recién, me faltó agregar tema empleados, que por ahí mucha gente tiene un volumen X de facturación por el cual la FIP entiende que tiene que tener empleada doméstica, que tiene que tener un empleado en relación de dependencia, por ejemplo, y de no tenerlo, AFIP interpreta, y digo interpreta porque en definitiva no es algo concreto, es en realidad hasta te diría que es sistémico. Bueno, obviamente me ha pasado con un cliente que trabaja con los hijos. O sea, y es real, está probado, los inspectores los han visto trabajando en vivo e indirecto, entonces no hubo problema. Y ellos, la intimación venía justamente del volumen de facturación, que no tenía empleados. Son en empresa familiar, muchas veces se da servicios agropecuarios, un volumen Claro. alto, pero son 3 personas trabajando con un par de máquinas. Entonces, en definitiva, no hay problema. Ahora, hay otros casos en los que quizás en el afán de recortar gastos, el empleado está en negro, la empleada doméstica está en negro, y lógicamente que digamos, el empleador después llega a una situación límite en la que se ve, digamos, eh,
intimado por el fisco a declarar ese tipo de movimiento y bueno, obviamente por ende a veces es hasta retroactivo, inclusive si AFIP detecta una inconsistencia en específica, con lo que conlleva, bueno, amén del impuesto, todos los intereses y el ajuste, que bueno, puede llegar a ser mucho. Pero inicialmente eso, los consumos tengan en cuenta que coincidan, digamos, bueno, ahora fue muy conocido el caso de los monotributistas que viajan al Mundial, que AFIP Claro, hace el cruce sí. de información, que obviamente ve que un monotributista categoría A o B que factura 600, 700, 800 mil pesos por año, eh, gasta 800 en los pasajes y no tiene sentido. Acá hay algo que no concuerda. Y por ahí, digamos, es algo lógico, no es algo digamos, esté de más. O sea, esa persona va a tener que demostrar, digamos, cuál es un poco la operativa que tiene o el estilo de vida que lleva para justamente poder hacer ese viaje, pero obviamente tiene que estar respaldado por algún ingreso. Si no podés demostrarlo, pasó también hace no mucho con o el famoso rulo que hubo de Huobi, de Bybit, de compra, digamos, de criptomonedas al valor oficial. Mucha gente compraba, vendía, y de repente gente que ni siquiera estaba inscripta estaba gastando 800, 200, 900, 1 millón, 2 millones de pesos en un lapso de ponerle 2 semanas, Claro, lo hacía girar cuando... al banco, entraba, salía. Sí. Exacto. Exactamente, entonces ahí está el problema. Si no hay una relación, lógicamente que en algún momento eso puede llegar a saltar. La FIP me puede pedir las claves privadas de las wallets, las privadas no, las públicas sí. Eso es algo que salió en el requerimiento que en algún momento mostré, que digamos, AFIP lo que busca es hacer la trazabilidad del dinero, mostrar a quién le compraste, identificar a las personas a quien le compraste, porque obviamente hace un doble trabajo. Mientras te hace, por ejemplo, una intimación perdón, una investigación a Mariano, que compró criptomonedas y compra y vende criptomonedas, a su vez detecta otros posibles compradores o vendedores, y por ende tiene más información. Entonces, bueno, eso es lo que busca. Obviamente, detectar cuál es la ganancia real para poder cobrar el impuesto, pero a su vez detectar otros posibles defraudadores del Estado, si se quiere, que no hayan ingresado el impuesto en tiempo y forma. Pero Sí, las claves privadas nunca, las públicas sí te las pueden pedir, para justamente volviendo a lo hacer que esa decías trazabilidad. de los indicadores de AFIP, AFIP lo utiliza indicadores homogéneos por actividad, que era lo que vos hablabas de los empleados. Tiene, Sí. por ejemplo, para el rubro gastronómico, tiene indicadores que si la facturación es tanto y está en tal zona, tiene que tener 7 empleados. Y si vos tenés 3, estás negreando 4. Y se lo tenés que Ujú. explicar, pero ya tenés la inspección adentro. Es Claro. totalmente injusto, pero su tablero de control, donde saltan las inconsistencias, se basa en distintos supuestos. Uno es ese, indicadores por actividad homogénea, que le dicen ellos, y ataca por ese lado de los empleados. Después, los otros son las inconsistencias bancarias, tarjetas, como contaba Santi, tengan mucho cuidado que los depósitos bancarios coincidan con sus ingresos, porque si no están generando una inconsistencia que también quizá tengan un justificativo, pero se lo tenés que explicar una vez que ya tenés la inspección adentro. Exactamente, por ahí pasa también mucho con, digamos, los controles que hacen a los productores agropecuarios, que obviamente ven por zonas, con mapas satelitales y con los promedios anuales que han ido recabando durante todo el tiempo que está operando la administración AFIP, digamos, y al detectar un promedio inusual, tanto por encima como por debajo, obviamente que empiezan a hacer preguntas o a hacer inspecciones por una cuestión de que rompe el molde. Entonces, eso es un poco la modalidad que tiene llevado mencionamos dos actividades. En la construcción también hay otro tipo no me acuerdo cómo llamaste, pero de indicadores Indicadores que homogéneos de actividad usan. Sí. digamos, les despierta por ahí el interés, por una cuestión de que, bueno, obviamente siempre está buscando recaudar un poco más de lo que corresponde en realidad. O sea, o mejor dicho, recaudar más lo que corresponde, no, ni menos ni más. A veces Sí, se dan injusticias, simplemente. expliquemos un poco que no es que te va a caer una inspección como era antes, que te van a venir a tocar el timbre y salen 3 inspectores con anteojos negros por tu casa. Hoy es todo fiscalización electrónica. Directamente te Exacto. llega a tu domicilio fiscal electrónico, ya sea AFIP, ARBA, AGIP,
y directamente ya te encontraron las inconsistencias y te dicen, vos no declaraste esto, si querés justificármelo tenés 10 días, y si no, esto ya corre camino, se ejecuta y pelealo con los abogados. No hay mucho margen de discusión, por eso todo esto, volvemos a lo mismo, todo esto hay que verlo antes y antes de hacer movimientos, ya sea comerciales, de inversiones, hablarlo con el contador y planificar junto al contador los movimientos porque hoy todo está registrado. Hoy AFIP sabe todo, es el Big Data número uno. Totalmente. Mejor aclarado imposible. Y por ahí los que no saben, Mariano también, aparte de tener un montón de magíster y de títulos y posgrados y demás en cuanto a asesor financiero, es contador también. Así que bueno, por eso también que la tiene bastante clara. Si bien me dijiste que no ejercés, por lo menos hasta hace poco no ejercías, y creo que no vas a ejercer. Tengo muchos Digamos, conocidos que trabajan en AFIP, tengo insider ajá, information, sé aparte. cómo se mueven también. eh, y durante años me peleé con inspectores, sé todo cómo es. Eh, Acá preguntan, Binance no informa igual si lo metés por la criptocueva. Hablamos de los exchanges del exterior, no tiene alcance Sí, AFIP a esos exchanges, no, pero si vos tenés, si te pide la llave, la clave pública, ¿podría rastrearte? podría arrastrarte, exactamente. Podría arrastrarte a vos y a la otra parte, digamos, donde termina el dinero. Después, si de esa cuenta, donde termina el dinero, tiene KIC o no tiene KIC, si tiene el Know Your Customer hecho o no, es otra cosa, pero de rastrearlo lo puede rastrear tranquilamente. Es tu obligación darla. Lógicamente que la verdad que desconozco qué herramientas tiene AFIP para controlar hoy eso, es un universo tan amplio. Una persona hoy puede tener cuenta, la gente que hace arbitraje tiene cuenta en, no sé, 15, 20, 30, 40 exchanges, que a veces hasta ni te acordás qué cuenta tenés, porque es una realidad. Entonces, bueno, es muy amplio como para poder controlarlo de una forma, digamos, concreta. Entonces, bueno, Además, es difícil, pero si vos tenés la wallet, pero no tenés un Know Your Client, como vos decís, en un exchange, ¿cómo van a asociar una wallet con una persona? Porque no hay, como decían acá, no me acuerdo si era Nacho, que si vos la plata le ingresaste por otro lado y la llegó a tu wallet, pero esa wallet nunca está asociada a vos, persona física, es difícil que te puedan rastrear. es No muy sé, difícil digo que yo. puedas rastrear. Ok. Ujú. Acá Cristian pregunta, ¿cuándo hacen la devolución de las percepciones del año pasado? Ya están haciéndola. Eh, Está siendo medio escalonado. Algunos le han pagado el total, algunos le han pagado en cuotas. Es decir, le han pagado, por ejemplo, lo correspondiente a enero, febrero y marzo, por ejemplo, si han tenido durante todo el año. Depende del monto, no es algo que sea muy... eh, no hay forma de preverlo, pero ya están devolviendo. Y acá entran en juego las inconsistencias que hablábamos recién para la devolución. O sea, si te encuentran Eh, inconsistencias, no te devuelven. No, sí, en realidad sí, inclusive he visto un requerimiento de una persona que tenía, digamos, una inconsistencia grande, compras por, supongamos, 1 millón de pesos cuando tenía facturación en el año por 200.000. Entonces, lógicamente que ahí AFIP quería saber qué es lo que había pasado y, digamos, si yo te devuelvo, pero vos demostrame de dónde salió esta plata, cómo compraste Claro, esto. Y ahí te mata. Y otra cosa, que ya que preguntaron de eso, tengan en cuenta que nunca le van a devolver nada si no tienen los impuestos al día. Es una pequeña trampa que pusieron a la gente que quiera pedir la devolución. Está bien, yo te devuelvo, pero paga lo que debes. Bien, mal, no sé, pero es una medida y es uno de los asteriscos que tienen que tener en cuenta a la hora de cuando usted cargan hay un tutorial inclusive en el canal, y, digamos, hay varias publicaciones al respecto. Cuando ustedes cargan, digamos, la declaración, digamos, del pedido de la devolución, pueden chequear el seguimiento y les dice el estado, si está pagado, si está aprobado, si está rechazado, digamos, todo. Así que eso lo pueden ver. A veces está desactualizado, no es, digamos, algo que esté constantemente, digamos, al día, pero lo pueden chequear así. acá justo Alejandro pregunta, dice que a él no le pagaron todavía 2020. ¿Qué hago? Bueno, mandale un mensajito a Santi que él te va a ayudar. Pero puede ser lo que decía, alguna declaración jurada vieja que te haya quedado sin presentar o alguna deuda. Puede ser alguna deuda también, inclusive, habría que verlo, pero sí puede ser. Bueno, creo que tocamos todos los temas, Santi. No sé si te quedó Creo algo que más para sí. agregar. Ya estamos llegando a una hora.
se hizo largo. De mi parte no, la verdad que mucha gente, muy bueno, hablamos un montón de tiempo por ahí, la única pregunta que me quedó, que te la iba a hacer, y al final eh, cambiemos de tema, muchos preguntan cuánto debería valer el dólar hoy, y es gran pregunta, difícil de contestar, pero haciendo una estimación en su momento, antes de que explote el dólar, muchos economistas hablaban de, digamos, con el dólar a 200, que tenía que estar en 250, 260, que es justamente el precio que se ha parado prácticamente hoy, un poco más, un poco menos. Hoy, digamos, ¿qué estimación se hace desde el lado de ustedes al respecto, digamos? Eso por ahí lo único que me quedaría pendiente, Sí, que me han preguntado un montón. bueno, ahí Al si Blue, hablando uno, siempre al Blue, lógicamente. sí, si uno trata de ver el M2, el circulante de dinero, sobre la cantidad de reservas, te da un dólar que es muy teórico, de que puede estar en 320, 340 Ujú, ese dólar. Yo no soy partidario de usar eso porque es algo muy estático medirlo de ujú, esa forma. Eh, yo creo, bueno, lo que pasó estos últimos días, yo siempre decía, un dólar a 2,60, 2,70, ilimitado, como era el MEP, aprovechalo porque te lo están subsidiando, porque vos tenés que entender claro. que estamos en una inflación del 7% mensual y el dólar está subiendo un 2-3% mensual. Eh, la diferencia, ¿cómo puede ser que la moneda argentina se esté apreciando contra el dólar? ¿Somos más productivos que Estados Unidos? ¿Nos están subsidiando el dólar? Entonces aprovechemos. Y después lo otro que hubo es que el famoso dólar soja, que la semana pasada empezaron a liquidar los del campo, le empezaron a pagar, porque le pagaban como una semana más tarde, y desde el lunes al productor agropecuario le entró un montón de pesos y no tienen restricciones para comprar MEP, porque se pensaba que los que les liquidaban el dólar soja le iban a poner alguna restricción. No le pusieron ninguna restricción. ¿Qué pasó? Esta semana lo primero que hicieron fue comprar dólar o activos en dólares y empezó a subir el dólar MEP y el cable. Hoy ya estaba en 300 el cable. Esto ya se preveía y se sabía que iba a pasar si no tomaban alguna medida de contención. Esos pesos que el campo recibió no le iba a poner en un plazo fijo. Era obvio que se iba a ir a dólar. Así que bueno, pero bueno, Argentina es así. Lamentablemente. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, creo que estuvimos respondiendo todas. Cualquier cosita le mandan un mensajito a Santi, cualquier otra duda que les haya quedado de impuestos. Y seguramente, quizá, o antes de fin de año, hacer otra charla, o el año que viene antes de las declaraciones juradas de ganancias, o cuando surja Con alguna gusto. modificación, ¿no? Porque cambia todo en este país. Con gusto, la verdad que sí. Bueno, está bueno que por ahí hacerlo con tiempo, cosa que no les llegue a fin de año y digan qué hago con mis inversiones. Por eso también es un poco la idea de hacerlo con bastante anticipación, pero seguramente en Argentina algo más va a surgir y vamos a tener motivo para hacer otra. Seguramente, seguramente. Pero bueno, estamos a septiembre, los años fiscales son años calendarios, con lo cual hay tiempo, unos meses, para que hablen con sus contadores le mandan un mensaje a Santi, cualquier consulta, y planifiquen su estrategia fiscal de acá a fin de año para que no llevarse una sorpresa el año que viene con ganancias y bienes personales. Así es. Bueno, Santi, te dejamos, te mando un abrazo y nos Un gusto, vemos la próxima. un placer como siempre. Chao, Marian. Chao, chao a Chau, chau. todos.